ustedes lo deciden. Entonces, bueno, les pido por favor un aplauso para los panelistas. Bueno, pues buen día. Me siento muy contenta de estar otra vez acá en la Ibero, gracias a Linda, gracias a la Ibero por la invitación. Y pues bueno, comenzaré por decir que la película Joker nos plantea cuestiones que pueden ser observadas desde distintas perspectivas, analizadas desde diferentes ópticas, siendo la óptica psicoanalítica la que me compete a mí. Les propongo que comencemos por dar pie a algunas preguntas, que nos planteemos el por qué el éxito masivo que ha tenido la película, habiendo en la historia del cine numerosos ejemplos de otras películas que hablan acerca de los asesinos y sus configuraciones. ¿Por qué nos causa este impacto? ¿Por qué el miedo a proyectarla con una clasificación que permitiera el acceso a las salas de cine a los espectadores más jóvenes? ¿Por qué se habla del peligro de la oda a los villanos? Una posible respuesta a estas cuestiones pudiera ser que la historia de Arthur Fleck es muy cercana a la historia de varias personas en la actualidad, de las cuales preferimos en ocasiones no escuchar nada. Asimismo, sus emociones tal vez son muy cercanas a las emociones de cada uno de nosotros. Por ende, la idea de quedar inmersos en la violencia y seducidos por esta experiencia cinematográfica, pues nos aparece peligrosa. Otra probable respuesta es que nos hace tomar contacto con una realidad tan franca y cruda que preferiríamos planteárnosla como un chiste. Así como nosotros los mexicanos sabemos utilizar el humor para sentirnos inmunes a la muerte, a la crudeza de la realidad y a la parte oscura que nos constituye a todos como humanos. Pero Joker no tiene nada de chistosa, ni nos deja a salvo en la irrealidad de un cómic, sino que su historia nos pone frente a la falla de una sociedad poco empática, la de un sistema opresor, la falla del padre y su autoridad, y sobre todo la falla menos tolerada y de la que menos se nos autoriza a hablar, que es la de la madre y la de su amor. Vamos a ver y hablar acerca de Arthur Fleck, quién es él y de qué nos habla su comedia. Su historia nos pone de frente a la existencia de los niños como él, marcados por un rechazo original desde su nacimiento. Los niños abandonados a los que se les ha negado un nombre, quienes a través de su conducta frecuentemente poco entendida, nos demandan dar un lugar a su deseo de ser amados, reconocidos, nombrados y autorizados en su deseo de estar vivos, y que como Arthur recorren la vida encontrando figuras e instituciones que confirman su no existencia. De la infancia de Arthur sabemos que fue criado por una madre negligente, enajenada en su delirio, una mujer psicótica e incapaz de conectarse con él, colocándolo siempre a merced de la violencia, de la cual es víctima durante prácticamente toda su vida. Este mismo rol lo asumirán las dos terapeutas que aparecen en la película. ¿Cuál es aquel mandato materno que nos impone esta mujer? Le demanda a Arthur su nombre, Happy. La demanda de sonreír y poner su mejor cara, negando la profunda tristeza y el abandono en el que Arthur estaba consumido. Producto de esta demanda es su identidad como payaso, siempre acompañado por una lágrima que escapa al maquillaje. Una sonrisa forzada y una risa frenética que podemos entender como esta parte escindida o arrancada de su psiquismo que lo pone siempre como blanco de las peores infancias. Una risa que se aparece como un síntoma, producto de un trauma de su infancia que será revivido una y otra vez en el presente. En la figura de aquella madre, Penny Fleck, se nos presenta lo contrario a la tipología de madre en la que deseamos todos pensar. Nos hace preguntarnos, ¿habrá madres así? Y llegar tal vez a una respuesta consoladora de las conciencias morales. Claro que existen madres así, pero solo las malas. Sin embargo, quienes seguimos a Freud, recordaremos que entre sus planteamientos aparece que el deseo de muerte de las madres hacia sus hijos es un deseo universal y yace en lo más profundo de nuestro inconsciente. Así como en los hijos aparece el incesto y los deseos de matar, de asesinar al padre y a su hijo.
Y en la relación de las madres con las hijas, el estrago materno del que nos habla Lacan. Pero en nuestra modernidad no nos gusta pensar en eso, nos gusta concebir a las madres con aquel instinto ideal de ternura, de naturaleza protectora, madres que nutren y que aman sin condición, madres que no fallan. ¿Será esto posible? El lugar del padre, por su parte, lo deposita en un primer momento en Murray Frank, deseando identificarse con él. Él, un comediante exitoso que se hace presente a través de la pantalla todos los días en la vida de Arthur y su madre, y a quien Arthur en su fantasía lo dota de características ideales, una figura empática, amorosa, que lo defiende de las risas de los otros, que afirma que dejaría todo por tener un hijo como él, pero que en la realidad lo utiliza como un objeto de burla y humillación. Es él quien le asigna el nombre de Guasón. Otra figura paterna que observamos es la de Thomas Wayne, quien termina por quebrarlo posterior a este encuentro que tiene con él, en donde lo confronta con la verdad de su origen, de una manera tan cruel y carente de empatía que nos hace dudar de quién es el verdadero villano. Posterior a este encuentro, Arthur busca congelar su psiquismo dentro del refrigerador. A lo largo de la película observamos a Arthur en un proceso de metamorfosis. Observamos su cuerpo, aquel cuerpo en donde apenas cabe él, ajustada a la piel como los zapatos de payaso que con toda fuerza trata de abrir, un cuerpo frágil y que en ocasiones, durante algunas escenas de la película, podemos observar un cuerpo que apenas lo contiene, al límite de la fractura y de dejarlo sin un sostén. Mismo cuerpo que nos maravilla cuando lo pone a su servicio bailando en aquel baño después de por primera vez haber tomado la vida de 3 jóvenes en el medio, 3 perversos de cuello blanco. Aquel baile tan emotivo que le devuelve la vida y la posibilidad de hacerse un lugar en aquella realidad violenta, caótica, infestada de ratas, reconociéndose por primera vez en el espejo, inventándose a sí mismo como si fuera un talentoso bailarín que ha presentado su mejor arte. Los relojes, siempre a la misma hora, nos señalan su salida de la realidad. Su presentación frente al público en el stand-up, un fracaso más, en el que echa mano de las alucinaciones, convirtiendo todo en una ilusión de triunfo. Ahí aparece su vecina, una mujer que se enamora de él y que es casualmente una buena madre. La sociedad comienza a mirarlo. A partir de este punto, su imagen aparece en los periódicos. Los marginados como él toman su máscara como un estandarte frente a la protesta contra el sistema. Lo vemos en varios momentos enfrentando las escaleras como Sísifo, en aquel mito condenado a llevar la piedra que día a día habrá de caer, poniendo fin a su condena en aquella magistral escena en donde lo vemos descender por las escaleras transformado en el Guasón. Y así, con esa identidad, sigue bailando tras el telón del programa de Murray en un delirio de grandiosidad. El asesinato de su madre podemos entenderlo como una liberación. Por un lado, a una madre que no deseaba vivir, y por otro, a ese hijo que por fin se autoriza a confesar el odio por aquella mujer a quien antes le dedicaba su vida y sus cuidados. El asesinato de Murray como la puesta en escena o en acto del parricidio. Y el final de la película como la cristalización de su posición frente al mundo, el punto de no retorno. Al fin se le ha hecho justicia. Esta es una grandiosa historia en donde se han elegido cuidadosamente todos y cada uno de los elementos que aparecen en ella. Incluso las letras de las canciones que se repiten, marcando también su transformación. La primera hace referencia a su nombre Happy, que es la canción de Smile, que nos habla de la imposición de la madre. Sonríe, aunque tu corazón esté doliendo, a pesar de que se esté rompiendo. Y otra que se repite es la canción de Dance Life. Los invito a poner atención a la letra, la cual habla de las posibilidades de posicionarnos frente a la realidad. Joker es, pues, una película distinta a las demás, que abordan el tema de la maldad y las historias de los villanos, causando un revuelo que nos llama a muchos la atención y nos ha congregado hoy en torno al diálogo y las preguntas. Una película que nos plantea a los buenos como no tan buenos y a los malos como no tan malos. Para algunos, una película oscura causa un rechazo, para otros una obra maestra.
dejando a la audiencia en las salas de cine a ratos aturdidos, emocionados, después en un silencio absoluto, y que nos saca, más que una risa involuntaria, esa capacidad maravillosa de poder empatizar con lo que se nos impone como socialmente amoral. ¿Por qué nos alegramos de su triunfo? Porque podemos reconocer el sufrimiento, el dolor en él y la desesperación que todos en algún momento hemos experimentado. Y las fallas que por momentos queremos negar. Las fallas en nuestras figuras parentales, en nuestra sociedad y en nosotros mismos. Les propongo entonces que en lugar de asustarnos y vetar esta película, dialoguemos y dejemos que la empatía nos mueva como sociedad. Gracias, Paola. Seguimos con Jessica. Buenos días y muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias también a Ibero Torreón, a Lidia por la invitación a hablar acerca de esta película. Creo que, bueno, traía un texto, pero lo voy a platicar un poco. La película que nos ocupa en esta mañana creo que tiene muchísimas lecturas y precisamente es esa parte de la característica, o más bien de la característica que ha hecho que mucha gente voltee a verla y luego tengamos, ya sea en el espacio digital o en persona, muchísimas conversaciones al respecto en la que no todos coincidimos por los temas que plantean. Ya lo decía aquí mi compañera de panel, está el tema psicológico, está el tema sociológico y están otros asuntos como la violencia explícita en pantalla, de la que somos testigos, y también algunas otras problemáticas económicas que están planteadas ahí en la cinta. Y por otra parte está también toda la expectación que causa la figura de los superhéroes actualmente y lo que representan para la cultura pop, que ha sido pues todo un fenómeno, que ya hemos sido parte nosotros. ¿Cuántas películas al año de superhéroes no estamos viendo? Entonces, y que de cierta manera solemos o tendemos a hacer comparaciones entre una cinta y otra, entre un personaje y otra, el planteamiento que hacen los diferentes directores cuando hay tratamiento de un personaje que ha salido en varias películas, cuando hay sagas, las secuelas, las precuelas, spin-offs y todo lo que ya conocemos. Entonces, creo que todas esas características convergen para que haya mucho, le llaman hype, ¿no? Que todo el mundo quiera hablar de este tema. Y en redes sociales sucedió un fenómeno que pues me llamó muchísimo la atención en torno a la película. La gente tomaba como partido de que si era buena o era mala, o que si es cierto todo lo que dice y que está promoviendo o haciendo una apología de la violencia, o que si es cierto que hay problemas mentales que socialmente estamos ignorando y que eso genera que algunas personas puedan llegar a actos como los que se plantean en la película. Pues eran algunos planteamientos y son interpretaciones que vienen de las diversas disciplinas a través de las que se analiza la película. Yo me voy a centrar en lo que es la estructura narrativa de la película, que en lo particular considero que tiene muchas carencias en cuanto a planteamientos visuales. A mí se me hizo, me pareció que estaba excediéndose en las referencias en lugar de desarrollar un poco más la personalidad de este ícono, digamos, de este villano que es el Guasón. Está por una parte que vemos a Arthur Fleck como una víctima que ha sufrido toda su vida, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo una persona que ha sufrido tanta violencia, se convierte de pronto en un estandarte de un movimiento anárquico, que es lo que vemos hacia el final? Bueno, no sé si todos ya vieron la película, porque ya estamos hablando mucho de la narrativa del Joker.
es que tiene que explicarlo con diálogos al final del programa en el que acude. Tiene que decir todo esto, está desarrollando el director una película en la que nos está explicando demasiado la personalidad de Arthur Fleck, que al momento de ligarla ya con un conflicto social que se ha enardecido, no encuentro yo el clic, no encuentro ya cómo se dio la conversión de un paso al otro. Entonces, por lo que opta el director en este caso es por exponerlo en un diálogo que, si hubiese tenido como la habilidad para ligarlo, no hubiera sido necesario. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que la película encarece un poco de esa parte narrativa. Por otra parte, sí considero que el gran mérito de la película es la actuación de Joaquin Phoenix, que es un actor que me parece muy, muy bueno. Entonces, creo que lo que comentábamos, o lo que comentaba mi compañera acerca de la empatía que puede generar este personaje, más que por cualquier otra cosa, es precisamente por la actuación de Joaquin Phoenix, que nos lleva a vivir todas las vejaciones de las que ha sido víctima de una manera muy, muy efectiva. Pero pierde mucho en cuanto, o sea, hace que su trabajo desduzca el planteamiento de algunas escenas que me parecen muy innecesarias y como obvias o clichés, ¿no? Entonces, en términos también de la construcción del guión y de la manera en que él se expresa, que tiene que responder a lo que le dieron, a lo que le dio el director, bueno, pues ahí creo que también hay un poco de falla. Yo creo que muchísimas personas que son seguidoras de la carrera de Joaquin Phoenix pudieron verse muy atraídos o haber caído pues en la mercadotecnia de haber ido a ver la película precisamente porque estaba Joaquin Phoenix, pero no podemos reprochar el trabajo de él, sino que yo creo que la carencia en general está en el planteamiento del guión. Eso es para mi gusto. Creo que exceden también las referencias a otras películas. Entonces, por ahí algunas discusiones en redes sociales y con otras personas hablan de la riqueza precisamente de que hace referencia a otras películas icónicas, pero para mi gusto, otra vez, esto es mi opinión, creo que más bien se queda, hace como una mezcla de muchos personajes y al final pierde muchísima fuerza. Por otra parte está el asunto de los villanos como arquetipo en el cine. Creo que gran parte del éxito de los villanos es saber que son personas sí, que de repente pueden actuar de una manera que para nosotros es inconcebible y que es bueno, que genera, que es inexplicable, ¿no? Y que muchos, o la generalidad, pues no adoptaríamos como la mejor manera. Entonces, el hecho de que esté tan explicada la personalidad de Arthur Fleck, que nos hace más bien empatizar con él, sentir su dolor, sentir todo este sufrimiento, pues no genera el terror o el miedo que puede causar un personaje que actúa sin ninguna regla y o sea, que no sabemos lo que está pensando, lo que está planeando. Y entonces, por ejemplo, en Arthur Fleck más bien pensamos cómo una persona que muy apenas puede pasar el día, el que no tiene dinero, que no está, que aparte decidió dejar su terapia, o sea, es decir, que está sobreviviendo durante todos los días, puede crear un plan para desestabilizar a un sistema económico, a un sistema social. Entonces, esa es como para mí la gran pregunta. Sí entiendo cuando se habla de la empatía,
que exista a lo mejor el riesgo o la gente tienda a pensar que puede haber gente que crea que un personaje así puede justificar a lo mejor toda la frustración o todo el sentimiento negativo que haya con respecto a la sociedad, a las condiciones económicas o lo que vivimos en el día a día. Sin embargo, también creo que bueno, lo que se expone en el cine no siempre tiene que ser un ejemplo para nosotros, más bien no tiene que ser un ejemplo para nosotros. Debemos de analizar muy bien todo lo que se nos plantea, porque en ocasiones hay personas que interpretan a los personajes que están cuestionando a lo mejor alguna estructura social o que están cuestionando algún estereotipo, alguna construcción de género o cuestionando alguna otra cosa. Y las personas que van al cine y ven estas películas en las que se basan a lo mejor nada más en algunas frases que encajan con su perspectiva de las cosas y es como si adquirieran un permiso para hacer tal o cual cosa, para actuar de una determinada manera. Esto, por ejemplo, ya ha sucedido en otras ocasiones con otras películas como, no sé si conozcan la película de El Club de la Pelea y alguna otra como American Psycho. En su momento también estas películas fueron muy cuestionadas acerca de si estaban haciendo una apología de la violencia. Y entonces la respuesta es que, bueno, cada quien es responsable de lo que interpreta acerca de las películas, porque si de hecho estamos viendo en pantalla que estas construcciones de personajes están cuestionando dichas formas, pues no tendríamos nosotros por qué tomarlas como un permiso para actuar en lo que en pantalla vimos como una catarsis del personaje, más bien nos están aportando a lo mejor elementos para analizar un poco más y también para tener más conocimiento acerca de la complejidad, ¿no? La complejidad humana que hay en general en todas partes. Entonces, bueno, pues mi balance como película Joker, creo que sí plantea muchísimas cuestiones que hay que analizar. Precisamente el análisis psicológico de mi compañera se me hace muy interesante porque bueno, pues ella tiene todo el conocimiento de la estructura psicológica. En términos narrativos y cinematográficos, a mí se me hace que quedó a deber, salvo el personaje que trabaja Joaquin Phoenix, que me parece muy rescatable. Creo que no tiene muchos otros planteamientos y muchas otras, pues no tiene otro sostén, ¿no? Hay cosas ahí que se me hicieron que no encajan. Entonces, no creo que haya una razón para que haya preocupación con respecto a lo que puede generar en los jóvenes, que a veces existe esta preocupación de que vayan a hacer lo que hace el Joker, y espero que nadie lo tome como ejemplo. Y también creo, muy importante puntualizar que aparte estoy hablando del contexto mexicano, ¿no? Yo sé que en Estados Unidos, donde ha habido hechos de violencia en las escuelas y donde los jóvenes están expuestos a otro tipo de violencias, pueden actuar de esa manera. Yo creo, bueno, que en el contexto de México los estudiantes tienen otra formación, viven otra manera los espacios escolares. Entonces creo que no debería, o al menos no siento que exista ese peligro que se ve tanto en otros países. De hecho, pues estuvimos viendo algunas reacciones de cómo la tomaron en algunas otras ciudades, en países como Japón, donde también existen servicios sociales muy fuertes, y no ha habido hasta el momento una reacción que reproduzca lo que está pasando en la película. Entonces, lejos de eso, creo que sí, analizarla, hablar de ella en las pláticas comunes y corrientes en la cotidianidad está muy bien, y que sepamos distinguir entre lo que es un producto de arte, un producto cinematográfico y lo que es la realidad. Y precisamente foros como estos en los que podemos platicar nos ayudan a diferenciar los límites de una y otra cosa. Esa es mi participación. Gracias.
Bueno, voy a poner el cronómetro porque luego ya me suelto hablando y no hay quien me pare. Yo pienso que esta película no existe por sí sola o no pudo haber llegado sin antecedentes. Hablando de lo que mencionó Jessica de las referencias a otras películas, concretamente dos de Martin Scorsese que tienen cartelera ahorita, la del irlandés, para que no se la vayan a perder, que son dos clásicas de Taxi Driver y El Rey de la Comedia. Ha sido criticado el Joker por copiarle a esas dos películas. Yo creo que más bien las homenajea, más que copiarles. Es tan clara la calca que yo quiero pensar que es un homenaje a estas dos. Otra sería Naranja Mecánica, ahorita me voy a explicar por qué. Y una cuarta referencia sería Game of Thrones, la serie. Y en este sentido, hablando concretamente de la serie, es porque nos desvaneció en los personajes los buenos y los malos. Aquí no hay buenos ni malos. Hay personas que a veces se comportan bien y a veces se comportan mal. O sea, nadie es absoluto. En la narrativa del cine de los 30, 40, 50 era como muy visible el mapa o el esqueleto del guión, que es el bueno está con la buena, ¿no? O con la princesa, con la niña, con la novia. Llega el malo y se la roba. El bueno va y la rescata y el malo tiene su merecido. Así siempre recibía un castigo y había un final feliz entre el bueno y la buena, por decirlo de alguna forma muy simple. Había algunos cambios, había algunas variaciones, pero prácticamente ese era el esqueleto. Y entonces estaba como si las personas fuéramos y tuviéramos que tomar una decisión de ser buenas o ser malas. Al final nos hubiera un camino. Y realmente la vida nos hace comportarnos a veces bien y a veces mal, y a veces tomar buenas decisiones y a veces tomar malas decisiones, y a veces fungir como villanos o como héroes. Eso lo vimos muy bien en Game of Thrones. Para pasar a Naranja Mecánica y a Joker, hay tres variantes filosóficas. Una de Jean-Jacques Rousseau dice: el ser humano es bueno por naturaleza. Y es la vida o el mundo o la sociedad o la cultura quien lo va corrompiendo, y conforme tiene necesidades de defenderse, de crecer, de alimentarse, de protegerse, pues va adquiriendo esa malicia o esa forma de perjudicar al otro, pero en esencia, en su nacimiento es bueno, ¿no? Hobbes dice totalmente lo contrario. Hay que partir de que el hombre es malo y nace malo. Entonces, si partimos de eso, tenemos que crear un estado con leyes donde se prohíban pues prácticamente todas las cosas, sobre todo lo instintivo, de lo que habla Freud, de este impulso de yo quiero esto, a mí me pertenece, ya se acabó, ¿no? Ahí está. ¿Sí o no? Ahí está. Entonces hay que crear límites, aunque vayan en contra de nuestros instintos, pero si no los creamos, no vamos a poder convivir, no va a haber civilización, no va a haber sociedad. Pero esos instintos tienen que salir por algún lado, ¿no? Esa es la teoría de Freud, que es cuando sale la neurosis y la psicosis y todo esto, que acá tenemos más expertos, y que ustedes son estudiantes de psicología, o la mayoría, no todos. Entonces, ¿qué es lo que plantea Joker? Primero me remito a Naranja Mecánica. Naranja Mecánica, Alex Delarge, este personaje, él se sabe mal y él disfruta de su maldad. Él tiene su pandilla y él sale en las noches a hacer desastres, a asaltar gente, a golpear señoras, a golpear ancianos, a robar, a manejar rápido, etc. Y está en un éxtasis, digamos. El gobierno llega y trata de mecanizarlo, por eso se llama así la novela de Anthony Burgess y la película de Kubrick, para de alguna forma condicionar su mente, y que todas las acciones malas le causen repulsión física. Es decir, cuando él quiera actuar de una forma equivocada, se va a sentir mal, va a tener ganas de vomitar, va a tener náuseas, va a empezar a toser mucho y no va a poder ejecutar esa forma. ¿Me pasas el micrófono? Porque
A ver, ahora sí, ándele. Muy bien, chato. Ahí está. Entonces, cuando vas contra la naturaleza, que es lo que plantea la naranja mecánica, se vuelve una cuestión ética. O sea, ¿por qué vas a cambiar algo que tiene su naturaleza o tiene su esencia en pro del funcionamiento del gobierno o del Estado? En el caso de Joker, él se sabe, y insisto, no voy a decir malo o bueno, él se sabe con un trastorno mental, él sabe que no está bien, y te lo cuentan, te dicen por qué no está bien, ¿no? Desde su infancia, todos los traumas que pasó, pero él quiere, a mí es lo que más se me hizo interesante de toda la película, él quiere encajar en la sociedad. O sea, él no le interesa al principio ser villano, ni ser malo, ni ser el diferente, ni convertirse en el antihéroe, ni nada. O sea, él quiere tener un empleo y lucha por él, y va y se viste y se pinta, y ahí anda promoviendo una tienda de zapatos, creo, y anda de payaso, va al hospital con los niños y los está haciendo reír. Cuando lo despiden le duele, o sea, le pesa haber perdido ese empleo, a pesar de su disfuncionalidad. O sea, no, a mí lo que me llamó la atención, una persona disfuncional dice, bueno, ya soy disfuncional y ya, me voy a volver asesino, me voy a volver un criminal o alguien apartado de la ley porque así soy yo. Pero él trata de encajar, trata de cuidar a su mamá, por ejemplo. Bueno, lo hace a su manera, pero lo hace. Tiene esa responsabilidad moral, social, ética. Trata de alguna forma, bueno, convivir con la gente ahí de su edificio de una forma muy torpe, pero al menos lo intenta. Va a terapia, o sea, eso no lo hace cualquiera, no cualquiera reconoce que está mal, que necesita ayuda. Recibe medicamentos, no cualquiera dice, ok, yo requiero medicamentos, los necesito, los voy a tomar, es una responsabilidad que él asume. Pero aún así no puede. O sea, hay una serie de circunstancias, una serie de detonaciones, no las repito porque ya me imagino que todo el mundo vio la película, pero entre que lo despiden, entre que se burlan de él, entre que no logra encajar en este sueño que tiene para ser cómico, por lo que ya explicó nuestra compañera de cómo su mamá le exigía que él fuera feliz. Pero aquí hay un principio de realidad muy fuerte que es lo que le dice la mamá en una conversación íntima. Oye, tú que quieres ser comediante, no tendrías que ser chistoso. Se lo pregunta así como, porque chistoso no eres, ¿cómo que quieres ser comediante, ¿no? Pero entonces este es un símbolo de un ideal. Él no puede ser comediante, pero es como él va a funcionar, o tratar de funcionar, tratando de llegar a este sueño o a esta fantasía, que luego vamos viendo otras fantasías que él se va creando, pero que le funcionan, aunque sean trastornos mentales, y Freud lo decía un poquito así, o sea, los delirios, pues sí son delirios, no es realidad, pero te pueden funcionar. O sea, los estás proyectando porque los necesitas proyectar, porque son a lo mejor fantasías que tú requieres para seguir coexistiendo con la sociedad. Entonces él se imagina que tiene su novia y que va a verlo ahí a la comedia, y que él de alguna forma triunfa en este programa de comedia, y le va generando un estado de él ideal, pero que no va a poder alcanzar porque la realidad lo alcanza. O sea, esa forma de percibir el mundo y de ser, y la crueldad de su ciudad, lo van a confrontar nuevamente, aunque lo esté intentando, aunque él quiera adaptarse a lo que él es. Él es una persona muy perturbada, no voy a decir malo, pero muy perturbada, que tiene mucho coraje, que tiene una energía negativa que se tiene que salir por un lado, porque es culpa, es represión, es violencia. Y es hasta cuando entra en contacto con esas grandes sombras que lo están persiguiendo durante toda la película, es hasta cuando él suelta, y de alguna forma, esa violencia contra el otro, contra el ciudadano, contra el exitoso, que son estos tres estudiantes o trabajadores de Wall Street, que son tres chavos fresas que ahí andan divirtiéndose. O sea, es con tres chavos que de alguna forma no batallaron. Claro, para trabajar en Wall Street hay que haber estudiado y tal, pero a lo mejor lo tuvieron más fácil, con todas las herramientas a la mano,
sin tantos trastornos sociales y familiares, es hasta que los enfrenta y hasta que los hiere o los mata, cuando él se siente a gusto. Por eso son esas danzas, por eso son esos bailes que él tiene como de éxtasis, como de decir, yo intenté ser otro para funcionar en el Estado, yo intenté ser otro para ser aceptado, yo intenté ser otro porque la sociedad así me lo pide y porque yo vivo en esta sociedad, pero yo soy otro, yo soy este con una naturaleza perversa, afectada, sufrida, en la cual, aunque yo ya lo acepté, aunque yo pedí ayuda, aunque yo estoy dispuesto a estar medicado, el mismo Estado no me está atendiendo, no me está prestando ayuda. Me quitaron la ayuda, porque a 3/4 de película pasa que le dicen, oye, pues sabes que esta terapia es la última porque hubo un recorte presupuestal y pues ahí nos vemos, ya no vas a venir. Ojalá que ya no tengas pensamientos negativos, así como que ojalá que ya te cures de la nada. Dice, pues ¿cómo no voy a tener pensamientos negativos? Todo lo que tengo son pensamientos negativos. El Estado está pensando que nosotros tendremos que ser sanos, buenos, productivos, y está partiendo de eso, pero eso es una irrealidad, eso es algo ideal. La realidad es que estamos afectados y que sufrimos y que tuvimos una infancia difícil en una sociedad muy difícil. Hay una metáfora en la película que es la ciudad que se iguala con el Guasón, o sea, la ciudad también está en crisis, hay una plaga de ratas, los de la basura están en huelga y tienen toda la basura por las calles, etc. Eso sería como exteriorizar cómo se siente el Guasón por dentro, ¿no? Como una ciudad que está en el abandono, pero además con una falta de empatía de las autoridades y de la gente de poder económico y político, que es lo que dice el papá de Batman, que ahí sale Batman de chiquito. Dice, lo que pasa es que esos rateros, no sé bien cómo lo dice, porque no me lo sé de memoria, pero los demerita a la gente que no tiene dinero, a la gente que está en las clases bajas. Creo que les llama conejos, o les llama algo así como una forma muy, muy despectiva. Y eso es un punto de quiebre para Arthur Fleck, que payaso les dice, ¿verdad? Ok, o sea, no es que no hayan tenido oportunidades, no es que estén batallando, no es que tengan problemas psicológicos, que son unos payasos, punto. O sea, como no tratando de entender al otro o a este problema social y emocional que está teniendo esta ciudad. Entonces, en particular, esta transformación, que ya ¿no? Esta transformación es lo que más interesante se me hace, es decir, yo tengo esta forma negativa de ser, trato de no ser de esta forma, pero mi naturaleza y mi realidad al final siempre me alcanza y es lo que sale, y es la gran y para mí muy poética la película, liberación, a pesar de que es algo negativo o de que es algo violento, pero es real y es natural, de Arthur Fleck, convirtiéndose en el Guasón. De Jorge. Sí, claro. Adelante, Jorge. Hola, buenos días. A mí lo que me gusta de esta película es que se le pueden hacer varias lecturas. Voy a tratar de hacer al menos 2, a ver si me alcanza para 3, pero 2 sí. La primera sería como la más, que creo que común y más obvia. Y para empezar con esta, voy a hablar un poquito primero de Platón. Platón en la República habla de diferentes tipos de hombres, ¿no? Dice que el mejor hombre de todos, el que está hecho para gobernar una república, es el filósofo, el rey filósofo. Y el rey filósofo pues, es aquel que está buscando la sabiduría, ¿no? Es el más sabio de todos. Y busca la sabiduría y está bien educado a través de una educación dialéctica. Y también habla del peor hombre de todos, y el peor hombre de todos es un tirano, ¿no? El tirano está hasta abajo y va a gobernar a la república de una peor forma. ¿Por qué empiezo con esto? Porque Platón dice algo bien padre de los dos. Dice, ambos empiezan igual. Son los dos hombres más eróticos de todos. El que puede ser filósofo y el que puede ser tirano son los más eróticos. ¿Por qué eróticos? Porque son los más hambrientos. Para ser filósofo tienes que ser hambriento. Tienes que tener sed de conocimiento y de sabiduría. Tienes que estar buscando cosas y siempre quieres tener más.
ese es el erotismo, ¿no? Pero en su caso es más sabiduría. El tirano también quiere tener más, pero quiere tener más poder para satisfacer nada más sus placeres. Entonces, lo que los diferencia a los dos es que tienen la misma potencialidad en cuestiones de poder, en cuestiones también de intelecto, pero uno está bien educado, que es el filósofo Rey, y el otro tiene una mala educación. Platón diría que es una educación sofista y relativista, y eso lo va a hacer convertirse en un tirano. Y creo que esto, si lo trasladamos a la historia de Joker y de Batman, se puede ver, ¿no? O sea, tanto el héroe como el villano, los dos, son seres eróticos, son seres con mucho poder, son seres que están más arriba que un individuo común y corriente, que hacen cosas geniales, que hacen cosas maravillosas hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque son cosas o son actos que no cualquiera puede hacer, los dos lo tienen. Lo que pasa que uno en su camino se encuentra a alguien o a algo que lo encamina a hacerse un héroe, y hacerse un héroe en ese sentido es tener un propósito y que su propósito sea colectivo, sea un bien colectivo, que en este caso es Batman. Y el otro tiene en su camino algo que más bien lo hace irse para abajo, lo golpea más, ¿no? Y su camino se va hacia el camino del tirano, y va a ser un camino completamente egoísta, en donde ya no importa tu comunidad, somos seres sociales, no le importa la comunidad. Al tirano, y en este caso al villano, lo que le importa es él mismo, es completamente egoísta. Pero sí quería como que dejar bien clara esta idea, o sea que en el fondo, en realidad ambos son muy similares, y esto en la película se trabaja muy padre porque te avientan la idea, inclusive pues de que Joker y Bruce Wayne pueden ser hermanos, o sea Batman y Joker, no te lo dejan claro, siempre está abierto, pero por ahí hay varias señales que podrían indicarlo. Por ejemplo, en la película cuando se encuentran, que tienen ahí, le da la sonrisa a Joker a Bruce Wayne chiquito, están vestidos igual, tienen el mismo color de ropa. Y después, justo antes de que maten a los papás de Bruce Wayne, ellos están saliendo del cine y están viendo una película. La película que están viendo es una película de Zorro, en donde el Zorro tiene un hermano. Y es el hermano serio y es el hermano como medio chiflado, ¿no? Entonces acá tenemos el hermano serio, que es Batman, y tenemos el hermano chiflado, que es Joker. Entonces hasta en eso estamos haciendo como una comparación directa entre ambos. Yéndonos todavía más intenso, algo que me gustó mucho a mí en el lenguaje cinematográfico en la película es el uso de la luz y de la sombra, y de la música y del cuerpo. ¿Por qué? La película empieza siendo muy oscura, es muy oscura, y los colores están deslavados. Entonces, por un lado tenemos a un mundo que está pintado de una manera oscura y triste. Tenemos música también como muy entre lúgubre y melancólica, y tenemos un Joker que en su postura está completamente, bueno, a un Arthur todavía, que en su postura está completamente derrotado, ¿no? O sea, su postura es esta, y camina como si tuviera todo el peso del mundo en los hombros. Mientras más se va haciendo Joker, o sea, empieza a meterse al camino para él, de su héroe, para él, para nosotros del villano, la película de repente empieza a jugar cada vez más con las luces. Y por ejemplo, vamos a tener imágenes espejo, ¿no? Al principio de la película él está hablando con una trabajadora social en una oficina muy oscura. Al final de la película él está en un psiquiátrico en un cuarto completamente blanco. Al principio de la película él está subiendo las escaleras para ir a su casa, y las está subiendo de una forma muy pesada, y es de noche, está muy oscura la toma. Al final de la película, antes de ir al show de Murray, está bajando las mismas escaleras y es de día, y su postura es completamente otra porque ya es Joker, está bailando, ¿no? O sea, estamos viendo así como la sombra y la luz, y estamos viendo el cuerpo derrotado y el cuerpo conquistado. Inclusive la última escena de la película es él caminando en el psiquiátrico, se pone a bailar al final y luego lo persiguen, ¿se acuerdan? Y hay una ventana, y esa ventana está saturando la toma de luz. Es una toma saturada en blancos, es muy claro, ¿no? Y también juegan ahí con, al principio de la película, cuando te ponen Joker, o sea, cuando te ponen el título de la película, es un Joker que ocupa toda la pantalla, gigantesco en amarillo, ¿no? Así todo pesado y encima del personaje. Y al final es un The End, así muy estilizado y chiquito, ¿no? Como si fuera una comedia de otra década.
Entonces, el símbolo para mí con eso puede ser una sobreinterpretación, pero es como yo lo leo. Es que es pasar de la tragedia a la comedia, desde su punto de vista. Y también es hacer un símbolo muy padre y muy interesante, diciendo, la luz es el Joker, la oscuridad es el Batman, The Dark Knight, literal, ¿no? No lo tenemos tan presente, pero es eso. Tenemos a este héroe, que es el héroe serio, que es el héroe del orden, que es el héroe de la razón, y que es el héroe de la oscuridad. Y tenemos a este villano, que es el héroe de la luz, que es el héroe del caos, y que es el héroe de la risa, ¿no? De la risa, de lo que no tiene peso. Son así como las dos caras de la misma moneda. Ese es el primer análisis. Me voy a ir al segundo, que se me hace todavía más interesante. Y es este, ok. Para que Joker hiciera todo lo que hizo, como les dije, se requiere ser, pues sí, hasta cierto punto heroico, ¿no? O sea, no cualquiera se pone de pie en sus circunstancias, porque él se puso de pie. Tenía una sociedad que lo golpeaba, tenía una condición psicológica también que lo hacía estar en desventaja, fue abusado desde que estaba pequeño, y en esas circunstancias la mayor parte de la gente se va a quedar en el suelo, y la mayor parte de la gente se va a quedar nada más en su cabeza o se va a suicidar. Él lo contempló, no hizo ninguna de esas. Lo que hizo él fue ponerse de pie y ponerse a bailar y empezar a disfrutar la vida y a reírse. Es lo que hace. Ahora, yéndome más allá, yo diría que al final Joker nos juega una broma. ¿Se acuerdan la escena final en donde está con la psiquiatra y se empieza a reír? Y de nuevo es como un paralelismo a la primera escena donde está con la trabajadora social, y en la primera escena se empieza a reír, pero es una risa que le duele. La risa con la psiquiatra al final de la película es una risa de él, la está disfrutando, es una risa de veras. Y la psiquiatra le pregunta, ¿de qué te ríes? Y él le dice, pues, o sea, me acuerdo de una broma. Y le dice, cuéntamela, ¿no? Y el Joker le dice, ¿no la entenderías? Esa broma es para nosotros, no es para ella, yo creo. ¿Y cuál es la broma? Ok, casi toda la película pasa dentro de su cabeza. Estamos viendo una historia contada por él. Él nos está contando su historia. Él nos está contando su viaje del héroe, ¿no? Por eso salen todas las escenas. No hay una escena en donde él no esté. Vuélvanla a ver si no me creen, pero está en todas. Y eso en el cine es muy raro. O sea, en el cine sí tienes protagonistas, pero hay escenas en donde no salen. Acá no. Acá él está en todas las escenas de la película, porque él es el narrador de la película. Él nos está mostrando lo que nos quiere mostrar. Y aquello es un doble juego, nos muestra lo que nos quiere mostrar, y también a fin de cuentas, si nos enseñara lo que él vio, él es un narrador en el que no se puede confiar, ni siquiera él puede confiar en él mismo, por la forma en la que percibe las cosas, por su condición psicológica. Nada más que él ya es consciente de esto, ya es consciente, a fin de cuentas, de que la realidad es inconsistente. Y esa es una verdad. Hay cuestiones irreconciliables entre la razón y la realidad, profundamente irreconciliables. Tenemos una vida ideal, nos dicen la vida funciona de esta forma, esto es lo que está bien, esto es lo que está mal, así tienes que vivir, esto significa ser una persona psicológicamente sana, esto significa ser una persona enferma, esto significa ser mexicano y ser hijo y ser hombre y ser feminista y ser mujer y ser lo que quieras. Todo eso es un constructo nada más social. Todo eso cambia con el tiempo, y todo eso, a fin de cuentas, si lo ves, si lo confrontas de una manera muy directa, te das cuenta que tiene cuestiones que son incoherentes, y creo que Joker se da cuenta de eso. Y cuando te confrontas de esa manera con la realidad, ¿qué te pasa? Te pasa que te haces nihilista, y eso es el Joker. El Joker es un nihilista, y el nihilista es esa persona que ha roto todos los discursos, que ha roto todos los mitos. Todos tenemos mitos, ya sea tu religión, o ya sea tu ciencia, ¿no? O sea, de nuevo, la autoridad que dice quién está cuerdo, quién está sano y quién está loco, pues es una autoridad, pues sí, pero está inventada por el hombre y cambia con el tiempo. ¿Qué significa estar loco ahorita? No es lo mismo en el 2019, en 1856, ¿no? Son cosas distintas. Hasta ese concepto de locura cambia. Entonces,
el nihilista hace eso, se da cuenta que todos son historias, todos son mitos, todo. Y como tal, los mitos se rompen. Y una vez que se rompen todos los mitos, entonces el nihilista lo que hace es que voltea hacia abajo y está viendo el abismo. Y ese abismo tiene mucha gravedad. Y frente a ese abismo, creo que lo más adecuado que puedes hacer es reírte, como él, que se pone a reír. Tomártelo como una broma, porque bajo esa forma de ver el mundo literalmente es una broma. Ahora, ¿por qué él quiere arrastrar a los demás? Esa es otra cosa. Él quiere arrastrar a los demás, yo creo, no porque tenga un propósito. No lo tiene, no es político. El nihilista no tiene un propósito realmente. Sí va a inspirar a gente a hacer revoluciones, pero él nada más se divierte con eso. No es lo que está buscando. Creo que nada más está llevándose a los demás hacia su nihilismo, pues porque le parece divertido. Así de simple. Y yo estoy en esto y voy a arrastrar a los demás, porque es divertido, ¿no? Y en este mundo nihilista, lo divertido es lo único que tengo. Gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias. Ahora les invito a hacerle alguna pregunta a alguno de nuestros panelistas, algún comentario, algo que ustedes hayan observado de la película y que crean importante comentar. No sé. Adelante. Adelante, Salma. Las dudas para todos realmente es algo que yo percibí cuando salí de la película, porque a mí me gustó mucho como historia, pero pensé mucho en estas repercusiones que comentaba Jessica de cómo lo percibe la gente y cómo hay quienes creen que identificarse con un par de cosas les da permiso de comportarse de cierta manera, no sé, como más violenta, etcétera, etcétera. Yo estaba pensando en esas como repercusiones del espectador, precisamente desde un punto de vista más psicológico, y algo que no me gustó tanto y quería ver si ustedes como que compartían esta sensación, es que creo que se reproduce el estigma de que el enfermo mental es peligroso. Me puse a ver, dije, ok, es como un buen background para un villano, pero viéndolo a fondo piensas y casi siempre los villanos, es que es un psicópata, es que tiene un problema mental, es que es esquizofrénico, no sé qué. Y creo que no es la realidad como para muchas personas que padecen un tipo de trastorno, pero me parece... de esa acción. Yo estuve en los medios de comunicación deportivos muchos años y siempre había polémicas. Una vez que Cuauhtémoc Blanco hizo pipí en la cancha y estaban todos asustados. Es que ¿qué le está enseñando a nuestros hijos Cuauhtémoc Blanco a hacer pipí en el jardín? Pues no, es que tu hijo no tiene por qué imitar a Cuauhtémoc Blanco si tú le enseñaste en tu casa que no se hace pipí en el jardín del colegio. Aunque lo vea, no va a hacer pipí en el jardín del colegio, porque tú ya lo enseñaste. O sea, la educación de los modales es en la casa. Las abuelitas, la tía, que el cubierto y esto, eso es en la casa. No se lo puedes dejar al cine o al fútbol o a las novelas. Lo puedes hacer, pero hay consecuencias. Es decir, la familia tiene esa responsabilidad primaria de qué sí está bien en la sociedad o en el núcleo familiar, los modales, la sociedad. Y luego ya en la universidad te educa en cuanto a conocimiento, ¿no? Te licencia, te da una ingeniería, te da un doctorado, etcétera. A lo mejor no te enseñan cómo usar los cubiertos, o cuándo ir al baño y cuándo no, y dónde hacer pipí y dónde no, pero te enseña otro tipo de cosas. No estés esperando, o sea, lo que hace el cine es una catarsis de tu alma, de tu mente, de tus emociones, de lo que has vivido, a trabajarlo, a entenderlo, a una experiencia estética y nada más. O sea, que no trabajes nada, que no te diga nada, que no resuelvas nada, pero que sea bello lo que estás viendo, por lo que mencionaba mi compañero ahorita de la fotografía, de las luces, del vestuario, de la actuación, que de alguna forma es una forma de llegar al placer, ¿no? Un placer estético. Había también otro ejemplo en el Mundial del 2010 en Sudáfrica. Luis Suárez, un delantero de Uruguay, le mordió la oreja a otro futbolista. Ahora sí no fue México, fue el mundo, porque fue un mundial y estaban escandalizados. Es que los niños que lo admiran, porque es una figura mundial para el Barcelona ahorita, y en aquel entonces era ya más famoso, entonces los niños van a estar muy agresivos en el kinder, porque están viendo que Luis Suárez mordió en la oreja a un sueco, ¿no? ¿Dónde era? Italiano, claro.
Sí. Pero no debe, o sea, si tú educas a tus hijos desde el principio, que no deben de morderle las orejas a los compañeritos, aunque vean a Luis Suárez hacerlo, no lo van a hacer. Ahora, si nada más lo pones a ver fútbol y tú no le dices nada, sí lo va a hacer. Pero entonces ahí la responsabilidad es de la familia de educar a los hijos y no dejarle, cuando pasen las cosas, no pasarle la culpa al Joker o a Luis Suárez o a Cuauhtémoc Blanco, porque la culpa fue de esa falta de educación. Gracias. Yes. Lo tienes que hacer tú. Rápido para creo que la pregunta que planteas es muy interesante porque precisamente fue la preocupación que había a nivel nacional, internacional, y de hecho en eso se basaron para hacer en la preocupación de lo que podría suceder, las lecturas que podría tener la película. En eso se basaron para censurar o no censurar o poner un límite de edad. Yo sí creo que para acercarnos a productos donde se exhibe la violencia, pues debemos de ser muy cuidadosos en cuanto a que la personalidad de cierta manera ya esté formada, el criterio ya esté formado, precisamente porque si pones a niños menores sin a lo mejor una educación bien estructurada por parte de los padres, y no me refiero porque no quieran hacerlo, sino por las condiciones sociales en las que vivimos, en las que los padres a lo mejor pueden estar ocupados trabajando y no tienen el momento de educarlos de una mejor manera, pues en realidad todos los productos culturales que consumimos sí nos están enseñando cosas. Aunque no queramos, estamos inmersos en la cultura popular, llámese canciones, llámese películas, las noticias que consumimos, los medios digitales ahora que estamos expuestos a muchísimos estímulos. Entonces, creo que lo fundamental es tener un criterio en el que los niños y los jóvenes tengan formado un criterio amplio en el que se sepan como seres humanos que pueden elegir o no elegir hacer tal o cual cosa, ¿no? En cuanto al estigma que hay con respecto a los enfermos mentales, sí creo que es muy fuerte, porque digo, y es en cualquier tipo de trastornos, desde los más cotidianos y leves hasta los más fuertes. O sea, yo sí conozco gente que a lo mejor está medicada, y el hecho de que esté medicada, muchos compañeros ya es para ellos una persona con la que no se puede convivir, lo utilizan como excusa para no socializar con ellos, e incluso para hacer chistes que son muy pesados y que complican la situación de esa persona, o sea, los van como apartando. Creo que los sistemas sociales tienen una manera muy efectiva de segregar y de ir separando como lo que está aceptado como lo normal, así vaya cambiando con el tiempo, como decía Jorge, pues sí, como hacerlo, aislar lo que no corresponde a esa esfera, ¿no? Entonces, creo que sí puede, si no tenemos un amplio criterio, creo que de hecho estos foros y estas pláticas, y verlo de esta manera, contribuye precisamente a analizarlo y a que vayamos viéndolo desde diferentes ópticas, ¿no? Y el otro asunto que me parece a mí incluso más preocupante es como en el nivel ya de lo sociológico, cómo se plantea a una persona o cómo se plantean los movimientos sociales. Eso sí creo que está también ahí, digamos, tratado de manera superficial, pero enseñándonos o diciéndonos que las personas que a lo mejor protestan están locas, ¿no? Y eso me parece aún más peligroso, porque entonces estás criminalizando o reduciendo cualquier lucha social a una enfermedad mental, cuando en realidad pues tenemos muchos otros problemas estructurales y sociales que influyen para el estallido de alguna manifestación. Entonces eso es como lo que yo pienso. No soy psicóloga, entonces la psicóloga puede aportarnos más en cuanto al estigma, precisamente. Gracias. Bueno, pues yo quiero ser muy breve. Sí, efectivamente creo que contribuye un poquito. Cualquier película que hable o cualquier producto que hable
de cualquier tema, pues nos da una idea, ¿no?, con qué relacionarlo. La enfermedad mental, pues híjole, yo creo que ha sido desde toda la vida un tema con muchos estigmas alrededor. Yo al contrario, creo que el hecho de que esta película toque el tema lo considero como pues muy padre, ¿no? Que podamos reunirnos en torno a estos foros, a estos lugares en donde podamos platicar. Muchos análisis que han salido de la película de Joker tocan precisamente este tema, Salma, como de no se debe de hacer una liga, ¿no? No todas las personas que son criminales tienen una enfermedad mental, ni todas las personas que tienen una enfermedad mental van a comportarse de una manera violenta, ¿no? A mí lo que me llama mucho la atención es productos que hablen de violencia, pues hay infinidad, ¿no? Pongan Netflix, ahí hay una serie buenísima, Peaky Blinders, que no la esté viendo ya vean, en donde las escenas que nosotros podemos ver son hiperviolentas, ¿no? En donde hay un personaje principal pues, guapísimo, con una personalidad súper seductora, Tommy Shelby. Yo no veo a nadie preocupado porque los niños se identifiquen con Tommy Shelby y se vuelvan gángsters, ¿no? ¿Por qué Joker sí? ¿Por qué nos despierta como esta como rechazo o esta preocupación de híjole, no vaya a despertar violencia? Yo creo que es porque es un villano con el que nos podemos todos identificar. ¿Sí? O sea, que la película nos lleva a darnos cuenta que de pronto estás contento por lo que él se convierte, ¿no? No sé, la escena donde está bailando él en el baño, híjole, es una escena que toca muchísimas fibras, ¿no? Que te dejan casi con el llanto aquí. ¿Y por qué? ¿Por qué nos podemos identificar con un personaje que en teoría pues es de cómic, ¿sí? Está completamente fuera de realidad? Y yo creo que eso es lo padre de esta película, que no nos deja seguros en la seguridad de un planteamiento fantasioso, de un cómic, sino que nos lo presenta muy real, ¿no? Parte, creo yo, de la película es un espejo, ¿sí? En donde muchas de las cosas que ahí se plantean las podemos ver reflejadas en nuestro interior, ¿no? Y es también como una ventana a asomarnos a hablar de muchos temas, a ver como perspectivas sociales, psicológicas, ¿no? Pero yo creo que ese es un punto bien importante que nos toca a todas las personas que trabajamos con salud mental, sí hablar de esto, ¿no? Sí poder hacer la diferencia, y sobre todo el punto en donde cualquier persona con cualquier patología mental no se pierde del todo, ¿sí? O sea, hay un punto en donde todos podemos decidir, ¿sí? Donde la persona no se pierde por completo. Una persona psicótica, pues imagínate, todas las personas con una psicosis o con un trastorno grave pues estarían cometiendo crímenes, y esa no es la realidad. Pues, qué padre pregunta. Gracias. Adelante. Yo tengo una pregunta para Paola. ¿Qué es, si es que pudiste detectar algunos trastornos o enfermedades mentales en el personaje de Joker, los puedes compartir cuáles? También porque pues tiene algunos episodios esquizoides, porque pues tiene estas fantasías en las que esté con su novia, etcétera. Y también si consideras que su levantamiento hacia el Joker, de hacer Arthur Fleck, hacer el Joker, vino a raíz de una predisposición genética a padecer, ya sea, no soy experto en psicopatía o psicosis, o a un condicionamiento del entorno que lo llevó a hacer lo que fue. Claro. Mira, yo creo que luego cuando observamos películas, los otros foros que me ha tocado acompañar acá en la Ibero, a mí misma cuando estoy armando el foro me surge como esta necesidad de esto que tú estás planteando, como qué trastorno podemos encontrar aquí, como en dónde encaja, ¿no? Y creo que la parte más rica de la película es todos los aspectos psicodinámicos que ahí se pueden manejar, o sea, como toda la explicación más allá como de la etiqueta psiquiátrica, ¿no? de DSM 4 o 5, ya quién sabe en cuál vamos, sino como de toda la configuración. Efectivamente, si nos acordamos, las alucinaciones pues son un recurso para mantenernos vivos, o sea, es el recurso último de la psique para no fragmentarse en su totalidad, para no desaparecer.
Yo creo que Arthur lo que hace durante toda la película, en un inicio, es pedir ayuda todo el tiempo. La primera escena donde él está con su terapeuta, lo que él le expresa es: quiero dejar de sentirme tan mal. ¿Sí? O sea, él no estaba pensando pues, en cometer crímenes, en convertirse en un personaje oscuro. Él quería sentirse bien, y yo creo que es algo con lo que todos podemos identificarnos de alguna manera, ¿no? Que todos queremos sentirnos bien. Y ahí hay una conjunción de cosas. Por una parte, su origen, ¿sí? Que está marcado con un rechazo. No otra cosa que puede como confundirse es como entonces todos los niños que son dados en adopción traerán un rechazo original y hay aguas porque el Joker. Yo creo que no. Hay distintos tipos de adopciones, ¿no? De mamás que entregan a sus hijos. Lo que el Joker nos plantea es que él no fue deseo de nadie. ¿Sí? Si se acuerda, cuando él va y rescata este archivo de la mamá cuando está internada, en el renglón primero dice sin nombre. ¿Sí? O sea, ni siquiera se conoce como su origen, de dónde viene nada. Yo creo que ese es el primer punto, que si hablamos más que de una genética física, como de una genética psíquica, sí pudiéramos decir que ahí va como la primera falla o el primer hueco en una configuración que no se logra. Arthur hace mucho uso de la fantasía, ¿sí? Cuando lo vemos viendo la tele, el programa de Murray, y donde él fantasea todo el tiempo en ser reconocido, en que alguien lo mire. Él mismo le dice a la terapeuta: por momentos no sé si existo, dudo de saber si existo. Ya esta última terapeuta del final le confiesa que ahora sabe que él existe. ¿Cómo? Yo creo que es eso, es hacerse un lugar en el mundo. Todo el mundo vamos haciéndonos un lugar en el mundo. ¿Cuál? El que se nos permite, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que le sucedió. Como un trastorno, pues pudiéramos decir que al final de la película, pues Arthur está psicótico, ¿sí? Hay un delirio de grandeza, lo vemos cuando está sobre el cofre del carro, sobre todo. A mí me recordó mucho a la película del perfume, ¿sí? En donde al final están todos adorándolo y hay como un éxtasis, un furor social. Es muy similar a esta última escena, ¿no? Pero más allá como de que nos clavemos como en encasillar en un diagnóstico, creo que lo más interesante de esta película es poder entender, ¿sí? Que hay configuraciones, la importancia del papel de los papás, ¿sí? Y los papás en distintas figuras, porque no fallaron solo los padres, falló todo. Falló el sistema, falló la sociedad, el jefe, los compañeros. O sea, Arthur fue como una víctima de violencia cruel, muy, muy cruda, ¿no? Y creo que eso es lo que determina más que una genética, la posición que él termina por asumir para vivir. Gracias. Maite. Bueno, sobre todo esto yo quería pues analizar algunos puntos también desde el punto de vista psicológico y el sentido de la violencia para este personaje. Yo pienso que, bueno, algunas cosas se han tocado, pero en el fondo, ¿a quién mata? En el fondo, ¿a quién mata? Simbólicamente. Realmente yo creo que comparto la idea filosófica. Claro que estamos hablando de su subjetividad, no es la realidad, de hecho nunca podrá aparecer tal cual, ¿no? Es su subjetividad, su realidad interna, cómo la está significando. Y desde esta subjetividad, él se vive como un ser muerto, es un ser muerto para la sociedad, no existe. Lo único que existe es su risa sin sentido. Es algo así como que esta vida, este cuerpo, esto es un no soy para nadie. La sociedad también está enferma. Él está representando tanto a la madre como al sistema, como al entorno, que está enfermo. No lo puede expresar porque ese entorno le niega su existencia. Vamos a ponerlo así, es un otro. El otro niega la existencia de este ser humano. Desde la familia, el núcleo, hasta el entorno donde vive. A partir de esto, yo me acuerdo de una frase, no la tengo textual, pero que sí me dejó así como que me tocó
una frase donde dice algo así como: la muerte no me genera más dolor que la vida. ¿Sí? Para él no había esta tal diferencia, porque él al principio de la película es un muerto. El dolor es lo mismo que la muerte. La risa es una risa sin sentido, expresa dolor también. Entonces, a mí me parece que conforme va avanzando la película y va cayendo en esto que nosotros llamamos locura o psicopatía, como se llame, la etiqueta no importa, es cierto, pero sí, este cambio está implicando, ¿por qué genera bienestar subjetivamente? Bienestar porque en ese momento, matar, en el momento de matar, él es reconocido. Ya existo, ese es el bienestar, esa es la alegría. Los otros, los payasos, me reconocen, ya estoy en la televisión, ya existo. Y yo creo que esta es una gran paradoja, donde el bien y el mal, estos polos que a veces queremos ver entre lo limpio y lo sucio, lo blanco y lo negro, realmente no existe. Lo sano y lo enfermo tampoco, no hay una solución de continuidad. Todos tenemos, ¿verdad?, aspectos enfermos, cargamos con conflictos, cargamos con dolor, y no es que elijamos, no elegimos literalmente quiénes ser. A lo mejor elegimos una profesión, un qué hacer, un sentido de nuestra existencia, pero el quiénes somos nos construye, ¿verdad? El quiénes somos. Y entonces él fue construido y encuentra quién soy, construye como si fuera una condensación, ¿verdad? En este símbolo del payaso. Ahora me puedo reír, ahora existo, ahora tiene sentido mi cuerpo, ahora mi risa tiene sentido. ¿Cómo? A través de la muerte, porque yo estoy representado por la muerte. Era una lucha enorme por existir, y paradójicamente existe ante los demás y es reconocido por su maldad. ¿Sí? Él está representando entonces la maldad de todos los demás. ¿Sí? Y de ese momento ya podemos polarizarlo, ¿no? Ahí está el ser enfermo, que tiene que ser encerrado, que no es más que producto de ese sistema y de esa sociedad, pero lo tenemos que apartar para sentir que los buenos o los sanos somos los que estamos afuera. ¿Sí? Creo que esto te parece chistoso, realmente esas dos caras de la moneda, ¿no? Entre el drama y la comedia, entre el dolor y la risa. A mí me pareció así como fantástico, ¿no? Es una condensación de todo lo que realmente esta película refleja, lo que está ocurriendo. La violencia está, y hay una parte subjetiva que no queremos escuchar porque tiene que ver con el dolor de las personas que pudieran estar generando violencia, ¿no? Y tiene que ver con esto de que no somos todos buenos o todos malos, hay una parte violenta dentro de nosotros porque también cargamos con dolor. Ese es el punto que yo quería aportar. Gracias, Maite. Dos comentarios más. ¿Alguien más? Pregunta, a ver. ¿Ivette? Bueno, yo quería preguntarle a Paola que si cree que esta parte de la empatía que tiene el espectador con la película tenga que ver por la representación que tienen de la mamá o sea, porque siento que a lo mejor hay muchas películas, como ahorita decíamos, en donde te enseñan esta parte del psicópata y que mata gente y así, y que te pueden dar como un background de que, pues sufrió violencia cuando era chiquito y así. Pero siento que como que esta parte de puntualizar tanto el que la mamá estaba enferma y que así como súper negligente y luego lo del archivo, todo eso, ¿crees que eso puede ser como parte de o sea, que la gente realmente se identificara con la película? Yo creo que sí, lo mencionaba ahorita en lo que hablaba, como yo creo que esta película se asemeja un poquito a los cuentos infantiles, ¿sí? En donde el mensaje que aparece, si no te pones a pensarlo, pues, se lo estamos contando a los niños, ay, la Caperucita y Blancanieves, ¿sí? Y al momento de analizar, si todo el mundo supiéramos
como realmente qué transmite el cuento, no lo quisiéramos contar a ningún niño, no quisiéramos hablar de sexualidad, no quisiéramos hablar de parricidio, no quisiéramos hablar de incesto, no quisiéramos hablar de muchas cosas que son propias de la naturaleza humana. Yo creo que Joker hace lo mismo que un cuento, ¿sí? Nos cuenta historias que son cotidianas, ¿sí? Yo les decía, habrá madres como esas, y un consuelo como social, es decir, ay, pues sí, pero las malas, ¿sí? O sea, las malas madres que están allá, pues, ajá, como por allá en la esquina, y la realidad es que pues algo de Penny Fleck tenemos todas las mamás, ¿no? Muy en el fondo del inconsciente, pero muy bien conservadito. Entonces yo creo que sí, que parte de la empatía es que todos sabemos un poco lo que él siente, ¿sí? No en esa actitud, pues, ¿verdad? Pero sí un poco nos podemos identificar con todo eso que él va sintiendo, con ese deseo de él de ser nombrado, de ser reconocido, de ser amado, ¿sí? Que yo creo que es el deseo más básico que todos podemos tener en algún momento y que se le niega de todos lados, ¿no? Yo creo que hay un chorro de películas, me viene a la mente una que me encanta, que es Halloween el inicio, por ahí, creo que es de Rob Zombie, si tienen chance de verla, véanla, que narra la historia de cómo se configura la mente de este criminal pues ya icónico, y que no nos causa lo mismo, ¿sí? O sea, no hay como un proceso identificatorio. Es una película súper interesante que habla de la infancia de este asesino, pero que no nos conecta, ¿sí? Ahí está ahora en Netflix la serie de las cintas de Ted Bundy, que, oh, híjole, sí, está crudo verlo, hablar a él en los juicios, te da otra perspectiva de que Ted Bundy no era un marciano que vino, hizo el mal y se murió, sino era un humano, ¿sí? Como que nos da una perspectiva humana, pero no nos conecta, creo yo, con esa experiencia, sino nos deja como a salvo, como los neuróticos sabemos hacer bien, ¿sí? Los perversos, ¿sí? Ted Bundy es un perverso y por eso hacía eso, y creo que Joker rompe esa barrera entre lo que está por allá y lo que está aquí, y nos hace conectarnos con todo eso. Yo creo que eso es lo que nos genera empatía, ¿no? Y la cosa, les decía yo, es no asustarse de eso, ¿no? Como, ay, jole, no sé, yo también medio psicópata en potencia, medio homicida, medio suicida, pues, como ir asimilando esas partes, ¿no? Como de conflicto, nosotros resolverlas y poder mirar, ¿sí? Eso que de pronto no queremos ver, que es toda esa realidad social que es muy actual. Perdón, yo agregaría, tenemos que hablar de Kevin. Esa relación mamá-hijo, que, o sea, vaya, te respondo rápido, pero como una mamá que no desea a su hijo y que siempre lo rechazó, va teniendo ese desarrollo para convertirse en ese asesino de colegio que está común en Estados Unidos, pero tiene la característica que dice Paola muy importante: aquí no hay identificación como si lo hay en el Joker. Esa es la gran, yo creo, bueno, tiene muchas cualidades Joker, ¿no? Pero son de bastante peso, porque aquí estamos viendo perfectamente cómo se genera un asesino por falta de ese amor materno, de esa comprensión materna. Jorge. Voy a hablar de empatía, no tanto de la mamá, o sea, de cosas que yo también considero que ayudan a que tengamos empatía con el personaje. Primero, se siente real y es un personaje que además está oprimido, ¿no? Y es mucho más fácil sentir empatía con un personaje que se siente real y que lo veamos siempre abajo. De hecho, hay una característica en la actuación de Joaquín que se me hace genial, que es que parece un niño. Continuamente sus expresiones son de niño, desde el principio de la película hasta el final. De hecho, una cuestión muy simbólica es que la única persona que se ríe de veras con él es un niño, el niño del camión. Porque se entienden, o sea, son lo mismo, ¿no? O sea, Arthur no creció. Se ve, por ejemplo, su expresión de niño cuando está en su imaginación con el show de Murray, e inclusive se ve su expresión de niño también ya cuando va en la patrulla después de haber matado a Murray y está viendo lo que, o sea, todo lo que él provocó, o sea, todo esa revolución afuera, y su cara, o sea, literal dice, es hermoso, ¿no? Pero su cara es la cara de un niño así maravillado por lo que está viendo, y es difícil no sentir empatía por un niño. Además de esto, los asesinatos, ¿no? Que ya se mencionaron hace rato. ¿A quién mata primero?
mata a 3 tipos que eran de clase alta, que trabajaban para los ricos, para Bruce Wayne, y que además estaban molestando a una mujer, ¿no? Es esta gente que te cae mal, es la verdad, tú lo estás viendo y los desprecias, y luego lo empiezan a atacar a él, que no puede defenderse, o sea, lo están atacando por una condición psiquiátrica que tiene, y en ese momento la verdad es que en el fondo tú estás queriendo que les pase algo, o sea, ellos se merecen lo que, o sea, que los maten, en ese momento los matan. Y te conflictúas, o sea, porque dices, ¿qué demonios? ¿No? O sea, ¿cómo me tengo que sentir con esto? O sea, bien o mal, no sé. Luego se va al baño, que es una de las mejores escenas de la película, o sea, es increíble ahí como en vez de llorar o gritar o lo que sea, se pone a bailar, muy erótico también. Y en donde para mí se rompe definitivamente la empatía, porque la tiene, es más bien cuando mata a su compañero de trabajo, que ojo, ahí también hay una relación de poder, ¿no? O sea, si era un amigo que en realidad abusaba de él, pero no es con él, es con Gary, que es el enanito. Después de que mata a su compañero de trabajo, no recuerdo el nombre de él, se queda solo con Gary. Exacto, o sea, esa escena está súper bien lograda, porque no sabes qué sentir de nuevo, ¿no? En ese momento ya lo ves como un monstruo, pero te da risa. Que es como lo más esencial del Joker, o sea, ¿por qué? Porque tú no quieres que le pase nada a Gary, y si se fijan es la primera vez que Arthur está en una relación de poder donde él es el poderoso y el otro es el oprimido. Porque él está oprimido con Murray, él está oprimido con la mamá, él está oprimido con el otro compañero de trabajo y con los 3 sujetos del metro. Él siempre era el de abajo, aquí él es el de arriba. Y eso hace que ya no sientas empatía con él. Y luego pasa Gary por enfrente, lo asusta Joker, ¿no? Y luego no puede alcanzar ese rojo y está así de que maldita sea, y luego Arthur, ¿me ayudas? Y se para a Arthur y abre la puerta y luego la vuelve a cerrar, ¿no? Y te quedas como, ya valió, o sea, literal, ya valió. Y al final le dice, Gary, tú siempre fuiste la única persona que me trató bien, y le da un beso y lo deja irse. Y ahora, esto de nuevo, o sea, esto no es así como magnánimo ni nada, o sea, no es tan político, sigue siendo egoísta, porque él no salvó a Gary porque Gary es oprimido. Él salvó a Gary porque a él no lo amenazó nunca, es algo también egoísta. Pero creo que ya ahí se rompe como la empatía que tenemos con ese personaje. Yo así es como lo leo. Ok.